Cuando yo tenía aproximadamente unos 5 años de edad, yo estudiaba en un colegio que no estaba acorde al nivel social en el que yo estaba. Yo vivía en un barrio, María Auxiliadora, y mi casa estaba ubicada en la frontera entre Guachupita y María Auxiliadora. Pero a mi papá se le cogió con ponerme en este colegio. Y estando ahí, yo recuerdo que un día, la noche antes de ir al colegio, revisé el maletín de médico de mi papá y tomé una gran cantidad de pastillas. Yo recuerdo que las pastillas que yo tomé eran unas pastillas que se llamaban Mejorar para Niños y que tenían sabor a fresa. Como a mí me habían dado una en un momento y yo la probé y me parecía como un dulce que sabía a fresa, pues con 5 años yo dije, yo voy a tomar todas esas pastillas y las voy a repartir en todo el colegio, a todos los niños, como si fueran dulces. Y eso hice. Llegado al colegio, llegado el recreo, yo comencé a sacar mi funda de pastillas, comencé a abrirla y comencé a darle una a cada niño sin importar la edad. Había niños que me decían, yo quiero 3. Yo soy tu amiguito, dame a mí 4. Y yo le daba 4. Y comenzaron a bebérsela. La profesora le llamó la atención que los niños venían donde mí, y averiguó lo que estaba pasando, y escandalizada salió corriendo hacia la dirección. Le dijo a doña Consuelo, que era la directora del colegio en ese momento, lo que estaba ocurriendo, y del escándalo me cogieron y me llevaron a la dirección y me sentaron en una silla. Yo sabía que estaba en problemas, pero no entendía por qué. Media hora más tarde, mi papá se apareció con el traje verde que usan los médicos cuando están en cirugía y el gorro puesto, todo. Llegó escandalizado y él me aló aparte y me dijo, ¿qué fue lo que tú hiciste? Yo le expliqué y él pidió que le mostraran los medicamentos. A los que tomaron 4 pastillas le mandaron a hacer un lavado de estómago, y a los otros, pues como no pasó de ahí, pues no pasó nada. Eso fue porque yo cogí Mejorar para Niños. Pero si yo hubiera tomado otro tipo de medicamento, ¿qué hubiera pasado? Si hubiese sido un medicamento más peligroso, ¿qué hubiera pasado? Y hoy, reflexionando sobre ese instante, me di cuenta de algo. En esa época, cuando yo tenía 5 años, yo casi no estaba cerca de mi papá porque él estaba todo el tiempo trabajando. O estaba en el consultorio en la mañana, o estaba en la tarde, o estaba de servicio de noche. No estaba tan cerca de él como yo acostumbraba a estar cerca de él. Y estar cerca era que él participaba ya sea del almuerzo o de la cena. Y cuando se iba el servicio eléctrico de noche con una lámpara de gas, él lo tomaba para leernos historias de la Biblia. Yo estaba acostumbrado a eso, pero en esa época, durante los 5 años, mi papá no estuvo ahí. Y reflexionando, como les dije, me di cuenta de que cuando nosotros estamos cerca del Padre, nos va bien, pero cuando nos alejamos del Padre, nos metemos en problemas. Y en el día de hoy, la palabra central que el Señor nos ha puesto para esta serie en la que estamos, quiero recordarle que estamos en una serie que se llama Conformados o Transformados. Y hoy vamos a la parte 3. La parte 1, hablamos de cómo Dios nos transforma. No sé si recuerdan. Yo estoy pidiendo a la gente de media que vaya subiendo estas series y van a comenzar a salir a partir de la semana que viene. Cómo Dios nos transforma. Y basado en Efesios 4, vimos rápidamente que la transformación requiere de un mentor, de alguien que nos guíe. Número 2, la transformación requiere que nosotros aprendamos la verdad, porque la verdadera transformación se basa en la verdad. Número 3, la transformación requiere una nueva forma de pensar. Número 4, la transformación requiere que nosotros limpiemos la casa. ¿Usted quiere bajar de peso porque es el templo del Espíritu Santo?
Tiene que salir de todos los bizcochos, todas las galletas de su casa y botarla. De lo contrario no va a haber transformación. Número 5, la transformación requiere una comunidad honesta. Por eso es que estamos insistiendo. Venga a la iglesia a congregarse. Si usted no tiene COVID, no tiene síntomas o no tiene una razón de peso para no hacerlo. Porque Dios no se equivoca. Y Él dijo, no dejen de congregarse como hacen muchos. Y número 6, la transformación requiere fe. Luego la semana pasada, en la parte 2, el pastor Duncan nos habló de que la transformación, el poder y la multiplicación, que son el tema de este tiempo para nuestra casa, requieren necesariamente la presencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Y que el Espíritu Santo está en nosotros para nuestra salvación, está sobre nosotros para nosotros ministrar a los demás y está en medio de nosotros para que como iglesia nosotros seamos un faro de luz para esta nación. Amén. En el día de hoy vamos a hablar, la transformación requiere cercanía. Ese es el título. La transformación requiere cercanía. ¿Cercanía a quién? Cercanía al Padre. Y para ello vamos a ilustrar la enseñanza de hoy basado en una historia que todos conocemos, que está en Lucas capítulo 15, y yo voy a leer a partir del verso 11. Es la historia o la parábola que Jesús habla y que muchos conocen como la parábola del hijo pródigo, pero en realidad es la parábola del hijo perdido. Y aunque no es el tema de hoy, por si usted no lo sabe, y aunque muchos se enfocan solamente en el hijo que se fue, la historia comienza con que un hombre tenía 2 hijos. Cada hijo representa una parte de nosotros. El hijo que se fue representa aquel que se va a hacer lo que quiere. El hijo que se queda es el hijo que entiende que él gana el amor de su padre dependiendo de lo que haga o deje de hacer. Pero ese no es el tema de hoy. Voy a leer del capítulo, del verso 11 hasta el 24. De nuevo, estoy en Lucas capítulo 15. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que tú mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Poco día después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de lo que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Quiero pararme aquí antes de continuar con la historia. Dice, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Es impresionante qué ocurre cuando nosotros estamos tan alejados del Padre y estamos tan metidos en las cosas de este mundo y comenzamos a tener necesidad. Es impresionante cómo todas esas condiciones hacen que a lo malo nosotros lo veamos como bueno. Porque para ese hijo que era judío, él no podía ni siquiera acercarse a un cerdo, mucho menos darle de comer, y mucho menos todavía querer comer de lo que los cerdos comían. Y eso pasa cada vez que nosotros nos deslizamos y nos alejamos de la presencia del Padre, de la comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Comenzamos a ver cosas que son malas como si fueran buenas. Verso 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego
que me contrates como un jornalero. Como dice otra versión, que me haga uno de tus siervos. Verso 20. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor por esa historia? Antes de entrar en el tema de hoy, en base a la palabra que acabo de leer, el Señor me pidió que hiciera un pequeño desvío para preparar nuestros corazones para que podamos recibir su palabra, de manera que ésta no se convierta en una enseñanza más, sino que se convierta en lo que la palabra es. La palabra es vida y tiene poder para transformarnos. Y el Señor me dijo que leyera algunos versos de Isaías 58. Son unos versos que siempre me han impresionado, pero me tocaron de manera muy particular para este día de hoy, un día que escuché a mi esposa predicando sobre eso en uno de los devocionales. Y dice Isaías 58 en los primeros versos, pongan mucha atención: grita con voz de toque de trompeta. ¿A quién le dijo él eso? Eso es Dios hablándole al profeta, al que tenía que hablar. Grita fuerte, no seas tímido. Dios le dice a Isaías: grita como si fuera una trompeta, grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Y el Señor quiere que en el día de hoy yo hable fuerte, que grite como trompeta, para hablarle a su pueblo de sus pecados. Y ese no es un tema que nosotros queremos oír un domingo, sobre todo cuando venimos en familia, porque nosotros queremos ser inspirados, queremos que Dios nos dé esperanza en medio de todo lo que está ocurriendo. Pero eso es precisamente lo que Dios quiere e intenta hacer: traer esperanza a un pueblo que se encuentra ciego, que no está consciente de muchos de sus pecados. Y él le sigue diciendo al profeta aquí: háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, que es lo mismo que decir, se hacen los buenos cristianos, se hacen los buenos hijos de Dios. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Dios le está llamando la atención a Israel: grita, habla sobre los pecados, porque este pueblo está encantado, pensando que está bien, pensando que con venir a la iglesia todos los días y parecer y aparentar que son piadosos, ellos están bien. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor. Señor, ayúdame con esta situación. Fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta, le dice el pueblo al Señor.
Y luego, no lo voy a leer entero, Dios le dice, les diré por qué. Les contestó, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Y el Señor sigue con una lista de cosas que hacemos. En pocas palabras, venimos a la iglesia, los que vienen, porque hay gente que se ha alejado, que no ha vuelto, sin tener ninguna razón de peso realmente, porque hay quienes la tienen. Pero Dios dice, grita, habla, a ver si despiertan, porque mucha gente está en pecado y no se da cuenta. Mucha gente está lejos de Dios a pesar de estar metido en la iglesia y no se da cuenta. Y esto es un mensaje de esperanza, porque nuestro Padre no quiere nada con el pecado. Y como digo una cosa, tengo que decir la otra. Por muchos años la gente ha tenido la mala imagen de que Dios es un tirano, de que está con el látigo para castigarnos. Dios Padre, al igual que cualquier padre terrenal, mejor que cualquier padre terrenal en esta tierra, que vea a un hijo que va a meter un cuchillo en un tomacorriente, o que se va a acercar a una estufa que está caliente, o le va a poner la mano a una plancha que está caliente. Dios, como buen padre, excelente padre que es, cuando ve eso, se lanza para que eso no pase. Nos corrige a pesar de que muchas veces nos enojamos con Él porque me quitó esto, o porque me quitó aquello, o yo no entiendo por qué esto que yo he estado orando no acaba de ocurrir. La vida en la que estamos viviendo, escúchenme bien, es temporal. Nosotros vamos a una vida eterna, y todo lo que hagamos en lo temporal va a afectar la condición en la que vamos a vivir en la vida eterna. Sin hablar de que en la vida eterna vamos a estar en uno de dos lugares, o en el fuego eterno o con Dios gobernando esta tierra. Pero aún si estamos con Dios gobernando la tierra, la palabra nos enseña en diferentes partes que el lugar, la posición, la cercanía con Dios Padre que tengamos en ese momento, el nivel de disfrute de tesoros reales y eternos va a depender de lo que tú y yo hagamos aquí en esta tierra. Y por eso Dios dice que en aquel tiempo, aún los que van a vivir eternamente con Él, va a haber llanto y rechinar de dientes. ¿Saben por qué? Yo he dicho esto tantas veces. Porque la gente va a decir, ¿cuántas oportunidades yo perdí? Yo pude haber hecho esto, yo pude haber hecho aquello, yo pude haberme enfocado más en Dios para que mi tiempo aquí en la tierra, que es una inversión y es lo que marca lo que va a pasar allá arriba, debía aprovechar mejor mi tiempo. Sin embargo, Satanás nos tiene conformados, nos tiene entretenidos a las cosas de este mundo. Y su palabra dice en el libro de Oseas capítulo 5, en algún verso que no recuerdo cuál es, que Dios detesta todo aquello que nosotros apreciamos y valoramos de este mundo. Dios lo detesta. Y con este preámbulo, hoy hablamos de que la transformación requiere cercanía. ¿Cercanía a quién? Cercanía al Padre. Nuestra vida aquí en la tierra es un proceso de transformación. Puede ser un proceso de transformación o puede ser un proceso de estancamiento. Todo depende de las decisiones y las acciones que yo tome mientras estoy aquí en la tierra. El proceso de transformación, la palabra utilizada en el griego, en los textos que habla de transformación, en las diferentes cartas, cuando se traduce a la palabra metamorfosis. Los que fueron al colegio recuerdan sus clases de básica. Una metamorfosis es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que va progresivamente. Pero aún una oruga que se convierte luego en mariposa,
La oruga coopera con su creador en que ese proceso se haga en el tiempo que es necesario. Nosotros los seres humanos, sobre todo los que conocemos a Dios, no cooperamos muchas veces por las decisiones que tomamos, porque estamos dormidos, porque estamos lejos del Padre, aún con una Biblia en la mano o aún postrados de rodilla. Y Dios quiere abrir nuestros ojos. Dios quiere abrir tus ojos en el día de hoy. La metamorfosis, la transformación, es un proceso que va paulatinamente y es una transformación permanente, porque la mariposa jamás vuelve a ser oruga. Si una persona entra en un proceso de transformación y luego está con Dios y luego se devuelve y vuelve al mundo, no estuvo en un proceso de transformación como el que habla la palabra. Nuestra vida funciona de la siguiente manera. Yo he dicho esto en muchos escenarios, pero ponle atención de nuevo. Lo que yo pienso afecta a lo que yo siento. Y lo que yo siento afecta las acciones que yo tomo. Por lo tanto, si yo quiero cambiar un comportamiento de cosas que yo estoy haciendo, yo no primero comienzo a cambiar mi comportamiento, ni tampoco mis emociones. Yo tengo que empezar por la raíz. Tengo que transformar mi forma de pensar referente a eso. Por ejemplo, hay personas que actúan de manera depresiva, autodestructiva, se encogen. Eso es así porque las emociones que están dominando en ese momento son desesperanza, tristeza, etcétera, y han encontrado un terreno donde se les alimenta. No me malinterpreten. Yo sé que hay personas que tienen razones bioquímicas en su cuerpo para que esto ocurra. Eso es un tema para otro día. Pero las personas experimentan eso porque los pensamientos que entretienen todos los días es de tristeza, pobre de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere transformarte. Por eso Él habla en este tiempo de que Él no quiere que nosotros estemos conformes o que nos estemos acomodando cada día más a este mundo, sino que Él quiere que tú hagas una interrupción y comiences a cooperar con Dios para que Él te transforme. La base de esta serie es Romanos 12:2. Ahora, mientras más te alejas del Padre, más problemas tendrás en tu vida, como le pasó a este joven. Se alejó del Padre y entró en una vida desenfrenada. Cuando tú te alejas de Dios, no cooperas con Él en el plan que Él tiene para ti. Porque la instrucción de lo que tú debes hacer hoy, domingo, después que salga de aquí, la instrucción que tú lo que tienes que hacer mañana lunes, ante las situaciones que vengan, tú las vas a recibir si estás cerca de la fuente de información y de instrucción, que es el Padre, por medio de su Espíritu Santo. Ahora, ojo con esto que debe ser aclarado. Y en una conversación que tuve con el pastor Kilvio, esto me quedó todavía más claro. Dios siempre está contigo. Señor, ¿por qué te alejaste de mí? Si Dios se aleja de ti, tú te mueres. El aliento de vida que Él sopló en Adán, cuando alguien es concebido, recibe ese mismo aliento de vida. Y el cuerpo puede estar en mucha salud, pero si ese aliento, si esa presencia de Dios se va, tú mueres. Dios siempre está contigo. Repite conmigo, Dios siempre está conmigo. Repítalo de nuevo, Dios siempre está conmigo. Donde quiera que yo voy, Dios va conmigo. Jesús lo dijo en Mateo 28. Y he aquí que yo voy a estar con ustedes todos los días. Ahora, lo que cambia es mi percepción de la presencia de Dios en mi vida. O sea, lo que cambia es una percepción y eso afecta a mis emociones. Nosotros hemos tenido la oportunidad de sentir la presencia de Dios y se nos pone la piel de gallina. Eso no significa que Dios no estaba antes contigo. Significa que por alguna razón Dios quiso que tú experimentaras en el nivel más bajo de experimentación, que es el nivel físico, su presencia. Pero Él siempre está contigo, todo el tiempo. Ahora, Dios está conmigo donde quiera que yo voy, pero no siempre Dios apoya
lo que yo hago y no lo va a apoyar si yo me salgo de la senda que Él ha trazado para mí. Amén. Muy bien. Mientras más cerca estoy de Dios, más rápido seré transformado. Saulo, cuando entró en verdadera presencia con Jesús, fue transformado en Pablo. Moisés, cuando estuvo frente a la zarza ardiente, ante la presencia de Dios, cambió completamente. Y cuando subió al monte, estuvo tan cerca que dice la palabra que tuvo que ponerse un velo porque su rostro resplandecía, reflejando la gloria de Dios. Mientras más cerca estoy, más eficientemente y más rápido voy a ser transformado. ¿Por qué esto de rápido? Porque hay personas que están dando vuelta en la misma situación por siglos, por años. Y es porque no han aprendido la lección que tienen que aprender de eso. Amén. Necesitamos, por lo tanto, Gloris, aprender cómo yo me acerco a Dios. Cómo yo me mantengo cerca de Él. Y sobre todas las cosas, si yo me he alejado, ¿cómo yo puedo retornar a la presencia consciente de Dios en mi vida? Estas tres cosas son importantes. Ahora, la transformación no será posible a menos que estemos cerca de Dios de manera voluntaria, expresada en que mis acciones tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo y no por mí. Pero para eso se requiere que yo de manera consciente entre en la disciplina de buscar a Dios. Acérquense a mí porque yo me acerqué a ustedes, dice el Señor. Todo el que me busca encontrará, todo el que toque se le abrirá y todo el que llame se le responderá. Y esta historia del hijo pródigo comenzó con quiero mi parte. Comenzó con el enfoque que muchas veces todos tenemos, lo mío. Búscame lo mío. ¿Qué hay para mí en esto? Yo voy a ayudar siempre y cuando yo reciba. Automáticamente el corazón de este muchacho estaba enfocado en sí mismo. Cuando yo me enfoco en mí y mi vida no está enfocada en Dios, voy a cometer muchos disparates. Estar enfocado en Dios significa que yo tengo que saber en todo momento qué es lo que Dios quiere hoy cuando yo estoy cogiendo el examen en la universidad. No haga trampa porque usted lo está cogiendo por internet. Ay. Luego, la historia dice que él recogió todo y se fue y se alejó del Padre. Físicamente se alejó del Padre. Y cuando se alejó del Padre, fue a una tierra lejana y allí, fuera de la cercanía y de la influencia del Padre, derrochó todo lo que tenía, viviendo una vida desenfrenada. Luego dice la palabra que al mismo tiempo que se le acabó todo, vino una hambruna, vino una situación en toda la región. No era un asunto particular, era de toda la región, lo cual hacía más difícil conseguir ayuda. Y allí comenzó a ver lo malo como que era bueno. Tenía tanta hambre que quería comerse lo de los cerdos. Pero dice el verso 17 que luego él entró en razón y dijo: yo debo volver a mi padre. Hay muchas personas que me están mirando por internet y muchas que están aquí, que como dice una canción vieja, estoy aquí pero no soy yo. Están aquí pero no están aquí. Están aquí porque saben que Dios existe, saben que Dios es poderoso. Yo no sé exactamente qué hacer, no me preocupo por acercarme, por venir a la iglesia, por meterme en la escuela, por meterme en oración, como dice la palabra. No me preocupo por eso, pero si voy a la iglesia, por lo menos voy a aplacar mi culpa,
voy a aplacar mi alma. Y hay 4 cosas que hizo este hijo para retornar al padre. Rápidamente. Número 1. Lo primero que tiene que ocurrir es que tú te canses de la vida que tú llevas. Es probable que no sea toda tu vida, como le pasa a mucha gente, pero es probable que haya un área de tu vida que no está alineada con lo que Dios dice en su palabra. Y lo primero que tiene que ocurrir es que tú te hartes. Diga conmigo, estoy harto. Habrá alguien aquí que tenga un área de su vida en la que esté harto de eso. Estoy cansado de eso. Alguien, no sé, necesito a alguien, testigos. Alguien que tenga un área en la que esté harto de lo que está pasando. Necesito un cambio, ya no soporto más. Alguien que pueda levantar la mano. Alguien que se identifique con lo que yo estoy diciendo. Incluso de lo que están en su casa. Habrá alguien, diga conmigo, estoy harto de eso. Estoy cansada de estar peleándole a mi marido todo el tiempo. Cuidado de lo que usted se cansa, porque el enfoque es muy importante. Muchas se cansan de que el marido no es bueno, que el marido esto, pero cuando usted se cansa de aquello que tiene que ver con usted es cuando viene el cambio verdaderamente. ¿Cuántos están cansados de estar peleando todo el tiempo? ¿Cuántos están cansados de estar enojados todo el tiempo? ¿Cuántos están cansados de malgastar lo que Dios le ha dado? ¿Cuántos están cansados de llegar tarde a su trabajo por culpa de usted mismo? ¿Cuántos están cansados de eso? Veo pocas manos levantadas ahora. Porque es muy fácil yo cansarme. En mi trabajo no me aumentan. En mi trabajo no hacen nada. Estoy harta del colegio. Estoy harta de lo otro. Pero ¿cuándo tú te vas a hartar de no estudiar? ¿Cuándo te vas a hartar de no disciplinarte lo suficiente para pasar los exámenes y no tener que hacer chivo ahora que tú estás detrás del internet? ¿Cuándo te vas a hartar de pelearle a tu marido? ¿Cuándo te vas a hartar de no amar a tu esposa, de hablarle mal, de maltratarla, de no ponerle atención? ¿Cuándo te vas a cansar de estar teniendo sexo fuera del matrimonio? ¿Cuándo te vas a cansar de la música que no contribuye a nada? Porque la fe viene por el oír. Todo lo que entra por tu oído va a afectar tus pensamientos, tus emociones, y tus emociones lo que tú haces. ¿Cuándo te vas a cansar de eso? ¿Cuándo te vas a cansar de desobedecer a tus padres? Estoy harto de desobedecer a mis padres. Quiero ser un hijo obediente. Quiero ser una hija obediente. Quiero ser una mujer virtuosa. Estoy cansada de ser una mujer que solamente está con Dios cuando los vientos soplan bien. ¿Cuándo nos vamos a cansar de eso? Es muy fácil cansarse de las consecuencias de mis acciones. Todo el mundo se cansa fácil de las consecuencias que yo cosecho por mis malas acciones. Pero cuando tú te canses de tus malas acciones, la cosa va a empezar a cambiar. Y dice la palabra que él dijo, estoy harto. Me cansé, se me acaban los cuartos. Él no dijo, me tratan mal en esta tierra. Él dice la palabra que cuando volvió en sí, dice aquí, cuando entró en razón. Porque es que estar lejos del Padre es algo que no tiene razonamiento, no tiene lógica. No tiene lógica en un mundo que está tan lleno de oscuridad. Lo sabemos, no tiene lógica que persistamos en estar gastando dinero en cosas que no nos hacen falta para impresionar a gente que no le importa. Estar lejos de la presencia de Dios no tiene lógica. No tiene lógica tomar decisiones. No tiene lógica mantenerme en un hoyo porque yo quiero hacer las cosas como yo quiero y como yo entiendo porque yo soy el que sé. Eso no tiene lógica. Pero dice la palabra que cuando él entró en razón, cuando él se hartó, no quiero seguir viviendo de esta forma. Nada va a cambiar a menos que te canses de tu comportamiento. De las circunstancias todo el mundo está harto. Todas las mujeres están hartas de un marido que no le pone atención. Todos los maridos están hartas de una mujer que nada más vive peleando. Toda la gente está harta de las deudas que lo arropan, de la falta de dinero, de la falta de tiempo, de la falta de lo que sea. Todo el mundo se harta de las consecuencias, pero es cuando tú te canses de tus acciones. Dice el verso 13 que lo derrochó todo. Y luego el verso 14 dice, se le acabó todo y tuvo hambre. Y el verso 17 dice, entró en razón. Aquí comenzó todo. Cuando él entró en razón,
Hay alguien que hoy tiene que entrar en razón en algún área de su vida. Hay alguien que tiene que entrar en razón y tiene que dejar de estar criticando y murmurando a sus líderes, a sus padres, a sus pastores, a su marido, a su mujer, a su vecino. Hay alguien que tiene que entrar en razón en el día de hoy, porque Dios quiere transformar tu vida. ¿De qué tú estás cansado? ¿De qué tú estás cansada? ¿De qué tú estás harta? Es importante que tú anotes eso. Si no, Dios te va a dejar dando vueltas en el mismo lugar, alimentando cerdos, mirando cosas que están mal como si estuvieran bien. Dice Jeremías 29:13. Anótelo solamente. Jeremías 29:13 dice: pues yo sé los planes, el 13. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Número 2. Primero, para retornar al Padre, para retornar a su presencia, Víctor, tengo que cansarme de mis acciones. Número 2, tengo que reconocer mis pecados. Número 2, reconocer mi pecado. No solamente reconocer lo malo que me está pasando, producto de mi pecado, sino reconocer que yo soy responsable. En el verso 17 dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. Oye, él se habló a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y yo estoy aquí muriéndome de hambre. En pocas palabras, en la casa de mi padre, en su presencia, yo comía, y ahora yo estoy aquí muriéndome de hambre porque yo tomé la decisión de alejarme. Y luego dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Es muy fácil ir a la presencia de Dios y solamente orar: Señor, ayúdame con esto o con aquello. Lo que no es fácil es ir delante de la presencia de Dios, luego de haberle pedido al Espíritu Santo que te revele: Padre, he pecado en esta área, he hablado mal, he malgastado, he cometido adulterio, he codiciado. Es más difícil hacer eso, pero la palabra nos enseña que todo aquel que reconoce, confiesa y se arrepiente de sus pecados alcanzará misericordia. Mucha gente no consigue porque no sabe orar como conviene. Hay un poder cuando yo de mi boca confieso el pecado que está en mi corazón. En una de las series de la Biblia que estamos viendo en mi casa, mi esposa y mis 2 hijos, los que quedan en la casa, hubo un personaje que fue delante de otro a pedirle perdón. Y le dijo: yo vine aquí a pedir perdón. Y la persona estaba compungida. Y cuando comenzó a decir: yo te quiero pedir perdón por tal cosa, la otra persona dijo: no es necesario, yo te perdoné. Y dijo ella: no me cohibas, no me cohibas. Yo quiero, es importante para mí oírme confesando lo que yo le hice de malo a ustedes. ¿Cuál es el pecado que tú tienes que reconocer delante de Dios? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es esa área? Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que han separado de Dios, los han separado de Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Isaías 59:2. Si te sientes lejos de Dios, ¿quién fue que se alejó? ¿Él o tú? Dios siempre está contigo. Un ídolo puede darte la percepción
de que Dios no está contigo. Y si tú quieres orar, solamente lo voy a mencionar. Ora de acuerdo al Salmo 51, verso del 1 al 4. Número 3. Número 1, tienes que cansarte de tu comportamiento. Número 2, reconocer tu pecado. Número 3, tienes que entregarle tu vida al Padre cada día, como hizo este muchacho. Tienes que entregarle tu vida. Yo le entregué mi vida al Señor. Eso lo dijiste tú un día. Del dicho al hecho hay mucho trecho. En el verso 12, el hijo dijo: dame lo mío. Y en el verso 19, él dijo: no soy digno, hazme uno de tus siervos. Mira qué cambio de actitud en el corazón. En el verso 12, cuando él empezó, dijo: dame mi herencia, dame lo mío. Pero en el verso 19, luego de estar cansado, su conversación con el Padre fue: no soy digno, hazme uno de tus siervos. Su enfoque cambió de lo que yo quiero a lo que el Padre quiere. Tú tienes que entregar tu vida al Señor. Cuando él cambió de su enfoque en sí al enfoque en Dios, vino la transformación. La transformación nunca va a pasar de la noche a la mañana. La transformación no pasa en un momento. Requiere paciencia. Dice el Señor en 2 de Corintios, verso 3. Perdón, 2 de Corintios 3, verso 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Señor, transfórmame. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Padre? La respuesta del Padre está en el verso 20. Dijo que cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio llegar. Y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Cuando habla de que lo besó en pasado, utiliza un tiempo progresivo, o sea, lo besó continuamente mientras lo abrazaba. No importa lo que tú hayas hecho mal, el Padre es como Jesús lo reflejó en esta parábola. Dios no te está esperando para reclamarte lo mal que tú has hecho o lo que dejaste de hacer. Él te está esperando. Y nada más con que tú te asomes: Señor, aquí estoy en mi lugar secreto. Señor, aquí estoy, te necesito, yo me arrepiento. Inmediatamente tú estás seguro, porque aquí lo dice en su palabra, que en el Espíritu Él corre hacia ti y se hace presente en ese momento y te abraza y te llena de besos. Su respuesta también está en el verso 22. Hazme un siervo. Y el Padre respondió: traigan la mejor túnica. Le cambió la ropa. Cuando te acercas al Padre, la ropa sucia de tu pecado, los deseos pecaminosos que tú tienes en tu vida, Él los cambia. Lo dice en 1 de Juan 1:9, que Él no solamente es fiel para perdonar, sino para librarnos de toda maldad. Así que si tú quieres dejar de codiciar la mujer ajena, dejar de tener sexo fuera del matrimonio, dejar de estar robando, dejar de estar hablando mentira, solamente tienes que confesar, porque Él es fiel, para que cuando tú te acercas, cambiarte de ropa. Dice la palabra que le pusieron un anillo en el dedo. El anillo en aquel tiempo era como una tarjeta de crédito sin límites. Era llegar a un lugar y decir: dame. Y el anillo hacía que la gente le dieran. El anillo es un símbolo de autoridad. Cuando nosotros nos acercamos al Padre, no solamente nos perdona, nos cambia nuestra naturaleza en el día a día y todos los días.
un día tras día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sin parar. No solamente en la mañana, cuando estás en tu hora de almuerzo, cogerte 3 minutos para decirle: Padre, aquí estoy y quiero estar consciente de tu presencia sobre mí. Eso todos los días Él te abraza, todos los días cambia tu ropaje, y el día que menos te des cuenta, tu naturaleza pecaminosa ha desaparecido. Él también te da autoridad. Dice la palabra que le pusieron unas sandalias sobre sus pies. La gente andaba descalza. Las sandalias aseguran que tú camines por el camino correcto. La Biblia habla del calzado de la salvación, que no es otra cosa más que tener una fe constante en Jesús. Y número 4, y con esto termino, no solamente es cansarme de mi comportamiento, confesar mi pecado y entregarle mi vida a Él todos los días. Es necesario que hagamos el número 4. Aumenta tu alabanza y agradecimiento. Dice la palabra que cuando el Hijo retornó, hubo una fiesta de celebración. El Padre estaba agradecido por el retorno de su Hijo. Es muy importante, porque la palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Y alabar y adorar a Dios no es solamente esperar el domingo para que ellos suban y comiencen a cantar o poner una música. La verdadera adoración es cuando tú haces lo que tú haces y lo haces para agradarlo a Él. La verdadera adoración es cuando tú vas a tu trabajo todos los días y llegas temprano, porque a Dios no se le llega tarde. La verdadera adoración es cuando tú haces más allá de lo que dice tu descripción de puesto, porque tú lo haces para el Señor. La verdadera adoración es cuando tú actúas o te preocupas por ser una mujer virtuosa en tu casa, delante de tu marido y de tus hijos. La verdadera adoración es cuando tú, como hombres, entiendes que tú eres la cabeza, el llamado a decir: vamos a orar, vamos a estudiar la palabra en este lugar. La verdadera adoración es cuando yo tomo la decisión y asumo buscar cuál es la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo para yo hacerla, porque lo único que yo quiero es agradarlo a Él. No hay transformación si no hay cercanía al Padre. Y esto no es un asunto de un día. Esto es un asunto que Dios te lo está diciendo, porque a partir de hoy, si no lo has hecho, o si lo has hecho y volviste a caer, Dios te dice: tienes que volver de nuevo, tomar la decisión de buscarme todos los días, de buscar mi presencia todos los días. Cánsate de lo que tú estás haciendo que no le agrada a Dios. Cánsate de eso. Date cuenta que tú puedes estar creyendo que lo estás haciendo bien. Por eso tienes que preguntarle al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie.